publicó de un capítulo del Éxodo del Antiguo Testamento y versa sobre la inconducta de... Yo les hago un repaso, pero vamos a profundizar sobre esto, un repaso rápido. Versa sobre la inconducta de los hebreos contra Moisés, mientras Moisés escribía los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Pero mejor es hablar con un especialista para entender mejor qué significa esto que posteó Milei y qué dice esa parte del Antiguo Testamento. Ya está en comunicación con nosotros Fischel Slagel, que es doctor en filosofía y rabino. Fischel, ¿cómo te va? Gabriel Suet te saluda. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por buenas comunicarse. Noches, muchas gracias por atendernos. Ayúdanos a entender qué es ese posteo que publicó el presidente. Mirá, el posteo que él hizo fue de 3 versículos del capítulo 32, como vos muy bien estabas diciendo, el versículo 19, 20 y el 26, que es básicamente cuando Moisés, luego de que Dios le da las tablas de la ley, él baja del monte Sinaí y ve todo el espectáculo de el pueblo de Israel adorando el becerro de oro, razón por la cual se enciende la ira de él, tira las tablas. La explicación de que tira las tablas era para que el pueblo no cometa idolatría con las tablas de la ley, ¿no es cierto? Perdón, Fischel, para el que no está muy, digamos, no sigue de cerca estos temas, baja Moisés del monte Sinaí con los 10 mandamientos. Con las tablas, bien. Claro. Y el pueblo hebreo, vos decís, estaba celebrando el pueblo el becerro hebreo de oro. ¿Qué es eso? Claro, había construido el becerro de oro. Hay muchas explicaciones de por qué lo hacen. Ajá. Pero sintéticamente estaba adorando el becerro de oro. Ajá. ¿No es cierto? Se había desviado el pueblo de Israel. Entonces Moisés, al ver semejante espectáculo de idolatría, lo que hace es tirar las tablas, romper las tablas, las arroja, para que no cometan idolatría con las propias tablas de la ley. Ajá. Luego, lo que hace Moisés es ordenar quemar y hacer cenizas ese becerro de oro. Ahí es los versículos 19 y 20. Y luego él cita directamente, hace un salto al versículo 26, que es cuando dice que finalmente Moisés lo que hace es pararse en las puertas del campamento y le dice a todo el pueblo: quien esté del lado de Dios, que venga hacia mí. Como diciendo, señores, acá hay que decidirse. O estamos del lado de Dios o no. Y ahí termina la cita, obviamente, de Milei. A ver, dicho esto, yo me dedico básicamente a... ¿Cuál es mi labor académica? Mi labor académica como investigador justamente es la aplicación instrumental del acervo religioso, en este caso del judaísmo, traduciéndolo a cuestiones de gobernanza en un Estado de derecho y secular, para contribuir a lidiar con múltiples problemas de gobernanza, pero particularmente en el campo de la bioética. Bien, ¿qué interpretación entonces hacemos de esto, en este contexto? Bien. Si bien el presidente de la Nación, a quien yo voy a decir esto para entender desde dónde lo estoy diciendo, ¿no es cierto? Presidente de la Nación, con el respecto del cual el DNU y el proyecto de ley, yo salí también a defenderlo, porque me parece muy correcto. Bien. Pero en este caso, yo me dedico académicamente justamente a eso. Y ya desde el siglo XVII, grandes mentes del pensamiento político como John Selden, como John Milton, como Claudio Dalmasio, citan y usan las fuentes bíblicas para, por ejemplo, sus respectivas tesis de la división de poderes en Inglaterra, para justificar la división de poderes, ¿cierto? Y lo mismo ocurre, y ahí vamos al caso, con la teoría del liderazgo en política, que perfectamente el presidente de la Nación puede tomar, como él mismo dice, la referencia a Moisés como líder político, y está muy bien, yo mismo he escrito muchísimo sobre eso. Hay mucha bibliografía también escrita sobre modelos de liderazgo bíblico, patriarcas, matriarcas, jueces, sacerdotes, reyes, profetas.
Pero lo que nunca se hace es concebir la teoría del liderazgo desde la revelación divina, porque primero es imposible replicarla. Segundo, se apela a lo que llama el Deus ex machina, es decir, a la intervención divina, ¿no es cierto? Y no lo que sí se debe hacer, que es al aspecto político, pragmático, en un contexto cultural y según las propias acciones del líder referido y sin apelar a ninguna intervención divina. De hecho, los 2 libros de Moisés son libros básicos para toda la filosofía política antigua, medieval y moderna. Pero nunca, jamás se incorporan elementos de la revelación o epifanía divina, y mucho menos analogando, en este caso particular, un proyecto de ley con los 10 mandamientos, claro, la propia figura con la de Moisés, y que quienes aprueban el proyecto de ley están del lado de Dios y quienes no del otro lado, digamos. Y acá sí hay algo muy peligroso más allá de lo pintoresco. Lo peligroso acá es que la metáfora religiosa, como está muy arraigada a la cultura y a la psicología humana, lo cual las hace muy efectivas para moldear la percepción pública y presentar agendas políticas como moralmente justas o divinamente respaldadas. Claro. Todo eso termina asumiendo plenas características en sistemas totalitarios o con regímenes de líderes carismáticos presentándose como figuras mesiánicas o proféticas, en este mal o indebido uso de metáforas religiosas para consolidar un cierto poder, legitimidad o cierta agenda política. Hay un caso contemporáneo que yo siempre lo uso para explicar estas cosas. Mirá la diferencia entre el discurso que en su momento pronuncia Abraham Lincoln, citando lo que llama la parábola de la casa dividida en 1858, en referencia a Mateo 12, cuando él describe la encarnizada lucha entre los estados esclavistas y los libres de los Estados Unidos, argumentando que la nación no podía subsistir medio esclava y medio libre. Ajá. Y el discurso de Ronald Reagan y La ciudad sobre la colina en 1989, es decir, 140 años después, aludiendo al famoso Sermón de la Montaña en Mateo 5, cuando manifiesta que Estados Unidos es una nación distinta y superior al resto de las naciones sobre la Tierra y por ello obligada y casi comandada a inspirar y pautar a los demás. Hace muy poquito, un ex gobernador del Chaco apeló a la conocida parábola de la oveja perdida en Lucas 15, denominando él justos a sus propios votantes y pecadores a los adversarios políticos, convocando a convertirlos. ¿Quién lo hizo, Capitanich? No lo recuerdo. Lo hizo Capitanich. Bien, o sea que vos me citás en la historia a Lincoln, que lo usó de manera virtuosa. Correcta, virtuosa. A Ronald Reagan, que pasó una línea que no tenía que pasar. Que claramente lo usó como lo está usando ahora el presidente de la Nación. Claro. Y de forma indebida. Lo mismo parecido también a lo Capitanich, me decís. Claro. Y como también muchos otros políticos usan de forma parafraseada el Apocalipsis 3 cuando manifiestan que Dios vomita a los tibios. Una frase muy conocida en la política. Es decir, lo que no hay que hacer es el giro de categorías políticas a otras de morales teológicas. Porque lo que hay que hacer es evitar esa extrapolación de forma simplista, estratégica y reduccionista, porque conforma tensiones y conforma luchas maniqueas entre el pueblo que es bueno, los otros que son malos. Es decir, lo que no hay que hacer es politizar la religión ni tampoco sacralizar la política, porque indefectiblemente e históricamente lleva una mayor hostilidad no solamente entre grupos políticos, sino también entre religiosos, aumentando cada vez más la intolerancia. Claro. Es más, desde el propio judaísmo, esta es la razón por la cual en los primeros siglos de la Era Común, los propios sabios judíos dictaminaron no hacer de la Torá en general
una corona para engrandecerse de ella, ni tampoco hacer una herramienta de ella. Es por esta razón, claro, justamente. Fischel, súper interesante. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches.